tardes, profesor. En esta presentación les vamos a mostrar lo que es un análisis de la industria enfocado en lo que son las cafeterías de Valparaíso. Nuestros integrantes son Shailina Araya, Renato Encina y yo, que soy Damaris González. Siguiendo tenemos lo que es el contenido. En esta presentación le vamos a dar lo que es una introducción. Le vamos a mostrar lo que son las 5 fuerzas de Porter, que son los nuevos participantes, los proveedores, los sustitutos, la intensidad de la rivalidad, los compradores, un análisis de la industria y entorno, y finalmente lo que son las conclusiones. Bueno, como introducción, las personas que somos de Chile sabemos que Valparaíso se ha consolidado como un destino gastronómico en lo que es la región. Esto también impulsa a que sea un país, una región bastante turística. Esto quiere decir que las cafeterías ocupan un lugar estratégico no solamente como puntos de encuentro social, sino que también como espacios que reflejan tendencias globales como lo que es el consumo de café de especialidad, que genera experiencias personalizadas y una sostenibilidad. Este análisis a la industria nos va a ayudar a evaluar lo que es la atractividad y la competitividad de la industria de las cafeterías de Valparaíso como si fuéramos inversionistas, utilizando el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Esta herramienta nos va a permitir comprender el nivel de la rivalidad, las barreras de entrada, el poder de los proveedores y los compradores y las amenazas de los productos que serían sustitutos. Iniciando tenemos los que serían los nuevos participantes con el nuevo eslabón de la barrera de entrada. Esto quiere decir que abrir una cafetería no requiere grandes permisos ni una infraestructura compleja, porque la infraestructura puede ser o comprada por nosotros mismos o arrendada. Sin embargo, cumplir con las normativas sanitarias y obtener una ubicación estratégica puede ser un punto muy inflexible o considerado como un reto. Siguiendo con las economías de escala, las cafeterías pequeñas no se benefician mucho de lo que es esto, sino que las grandes cadenas como Starbucks o Juan Valdez sí logran reducir costos por volumen, lo que les da una ventaja competitiva frente a los que serían negocios más independientes. En los requerimientos de capital tenemos que la inversión inicial para una cafetería básica es relativamente baja, ya que solamente involucrarían lo que serían los equipos, el mobiliario y, en este caso, el arriendo. Sin embargo, para competir con cafeterías premium o zonas más turísticas, se necesita una mayor capital para el diseño y una calidad del café. Siguiendo con los accesos a canales de distribución, tenemos que hay disponibilidad de proveedores locales e importadores del café, además de las plataformas digitales, que serían las redes sociales o los delivery, que harían la distribución y la promoción tanto de la cafetería como del producto a vender. En la curva de experiencia tenemos que la experiencia en preparación del café de especialidad y la gestión del negocio influyen mucho en la calidad y la eficiencia. Los nuevos participantes sin experiencia pueden enfrentar dificultades para diferenciarse, ya que al ser una nueva cafetería se buscan trabajadores que puedan hacer diseños o en los que son diferentes dibujos en los lates o en los cafés, lo que genera una nueva experiencia para el comprador. En la identificación de la marca tenemos que las cafeterías consolidadas en Valparaíso tienen una fuerte identidad cultural y turística. Crear una marca reconocida va a requerir mucho tiempo, una inversión en lo que es marketing y en una presupuesta de valor clara. Esto quiere decir que al ser nuevos participantes no vamos a ser tan reconocidos como la marca Starbucks o Juan Valdez, lo que va a inferir en que nosotros vamos a tener que invertir mucho más en marketing y tener por lo menos un rango entre los 2 y los 3 años para crear una marca que sea un poco más reconocida. Siguiendo con los proveedores, tenemos que el poder de la negociación de los proveedores. Existen muchos proveedores de café, los lácteos y de la repostería en Chile, pero el café a ser de especialidad depende de los importadores más específicos, lo que les da un poder de fijar unos precios un poco más altos, especialmente en los productos que serían premium, como los cafés importados de Colombia o de la India. También tenemos que no de los proveedores de importancia tenemos dos tipos de situaciones. Para el café estándar tenemos muchos proveedores locales, lo que nos generaría una baja concentración en lo que nosotros podríamos cambiar de proveedor si vemos que tenemos cierto problema con los precios de algunos. Pero para el café de origen y especialidad tenemos pocos importadores, lo que implica una alta concentración
en la importancia de estos proveedores. Esto genera que tenga un impacto que se busque más la calidad premium y tendiendo a tener una mayor dependencia de estos pocos actores. Hacia adelante. Aquí empezando con la disponibilidad de sustitutos, vemos que si un proveedor sube sus precios, este puede cambiar a otro, ya sea uno nacional o internacional. También existen operaciones de café nacional como cafeterías de gourmet, que son esas, aunque son menos valoradas. Aquí vemos el costo también de los proveedores, que aquí al cambiar de proveedor no implica grandes costos en sí, en una franquicia, pero sí puede afectar la consistencia, por ejemplo, de la percepción de la calidad y la experiencia, ya que no todos son iguales. Aquí también están las amenazas de integración hacia adelante. Los proveedores raramente abren cafeterías propias en Chile, o sea, independientes. Su modelo de negocio se centra en una amplia distribución y no es como un rental gastronómico en sí. Empezando con los sustitutos, tenemos la disponibilidad de sustitutos. Aquí vemos 3 puntos. Primero, los sustitutos principales, tipo las máquinas de café, cápsulas, café instantáneo, delivery, todo lo que implique un bajo costo. Y hablando de costos, también están los precios. Preparar café en casa es significativamente mucho más barato que consumirlo afuera, en cafeterías como Starbucks y así. Esto, aquí, por ejemplo, una diferencia sería de 3 a 5 el precio. También podemos ver esto en el tema del impacto en sí. El bajo costo de los sustitutos puede hacer que los precios de las cafeterías pueden ser reducidos, ya sea esto por el tema del consumo en el hogar. Aquí vamos también a hablar del costo de cambio para el usuario. Por ejemplo, ahí tenemos 2 puntos que sería cambiar el consumidor en café, no, también tenemos el costo de cambio para el usuario. Tenemos 2 puntos. Cambiar de consumidor café en cafetería al hacerlo en casa. No implica grandes costos ni barreras, ya que las máquinas de café son accesibles y las cápsulas están ampliamente disponibles en los supermercados. Y es mucho más rentable. Esto por el tema de impacto aumenta la amenaza de los sustitutos porque el cliente puede migrar fácilmente a alternar algo más económico, ya que lo tendría más cerca y se le sería, bueno, no tan doloroso para el bolsillo. Ahí siguen. Empezando con la intensidad de la rivalidad. Tenemos varios puntos, pero para empezar vamos a hablar de 4. La rivalidad entre los competidores, la concentración y el equilibrio, los costos fijos variables y el crecimiento de la industria. Para empezar, la rivalidad entre competidores. Hay 3 puntos. La situación. Al tener una alta competencia, ya sea en zonas turísticas, céntricas, como se puede ver aquí, como Cerro Alegre, Cerro Concepción, Plan de Valparaíso. También vemos el gran número de cafeterías independientes que presencian como Starbucks y Juan Valdez. Como tercer punto, podemos ver la competencia intensa, ya sea por los precios, la experiencia, eso lo ve el cliente, y pasando de ahí podemos ver al segundo punto, que sería el crecimiento de la industria. Ya, okay. El crecimiento puede ser moderado, impulsado por el turismo y las tendencias al café que se especializan a la gente del exterior. Esto se puede ver como una oportunidad, pero el crecimiento no absorbe toda la competencia existente, ya que solo se puede fijar en ciertos puntos. Nos podemos fijar también en la concentración y el equilibrio, dándonos en 2 puntos. Nos vemos, por ejemplo, en el mercado. Está segmentado y predominan cafeterías, ya sean pequeñas y medianas, en estos sectores. También puede ser alto en una rivalidad porque como no hay un líder dominante y ser algo más independiente, este negocio compite por nichos específicos. Puede ser turista, residente, estudiante, es muy variado. Muy variado. Fijándonos en esto, también se involucran los costos fijos variables.
pueden ser altos, ya sea en zonas turísticas o personal, donde se arrendan estos locales, y estos costos variables pueden ser moderados, ya sea por los insumos. Este impacto puede hacer que los negocios mantengan su volumen de ventas para cubrir el costo, lo que intensifica mucho la competencia. Siguiendo con la intensidad de la rivalidad, hay 3 puntos más. Está la barrera de salida, la interrelación de las estrategias y la especialización de los activos. Bueno, empezando con las barreras de salida, si el negocio no es rentable, puede cerrar si es relativamente fácil. Al ser una... Aquí si el negocio no es rentable, puede cerrar fácilmente por de la barrera al ser alta. Y este equipo se puede vender en sí. Esto puede tener un impacto en la mayor entre las realidades porque las empresas permanecen en el mercado hasta el momento. Aquí las interrelaciones estratégicas. Algunas cafeterías se asocian con proveedores, ya sea locales, artistas, eventos culturales, para diferenciarse y destacar más. Esto puede hacer que tenga un impacto entre las colaboraciones, muy colaborativas, ayudan a reducir relativamente en ciertos nichos, perdón, pero no es del todo en sí en el mercado. Y acabando, las especializaciones de activos se fijan en como los equipos de café, mobiliario, eh, algo específico, pero no se pero pueden ser reutilizables en negocios gastronómicos. El impacto de esto es que puede reducir las barreras de salida, pero no elimina la competencia competitiva. Y corrigiendo lo de las barreras de salida, las barreras deberían ser bajas. Siguiendo con los compradores, tenemos 3 puntos iniciales. Tenemos el poder de negociación de los compradores, tenemos la disponibilidad de los sustitutos y los costos de cambio del comprador. Para empezar, el poder de negociación de los compradores. Los clientes tienen muchas opciones. En este caso, nos fijamos en Valparaíso. Cafetería independiente, cadenas, locales, turísticos. Esto les permite elegir según precio, calidad y experiencia al tener una gran variedad. Aquí nos vemos también en la disponibilidad de los sustitutos. Sustitutos como el café en casa que habíamos mencionado anteriormente, el delivery, otras bebidas, todo lo que tenga que ver con el ámbito de prepararse en sí mismo la comida en sí o los productos en el hogar, lo cual hace que las otras empresas, o más bien la mayoría que estén afectadas en ese rumbo, se vean reducidos los costos porque el cliente se prepara en sí mismo el producto en casa y no sale hacia ellos. Aquí también se ve el costo de cambio del comprador. Cambiar a una cafetería no implica costos significativos. El cliente puede decidir en función de la ubicación, precio y restricciones. Esto puede verlo muy variado por el tema de las reseñas, un ejemplo así. Reseñas de cada local, opiniones, todo que afecte en sí a esa industria o empresa. Tenemos otros 2 puntos más, que sería la amenaza de integración hacia atrás y la diferenciación de los productos. Primero, la amenaza de integración hacia atrás. Los compradores no suelen producir café ni abrir cafeterías, por lo que es una amenaza mínima. Después, la diferenciación de los productos. Poniendo el café de especialidad, ya sea los ámbitos culturales y experiencia única, estos son factores diferenciadores. Y el segundo punto es si la diferenciación es baja, porque el comprador se enfoca en el precio en sí. La alta intensidad de productos se produce en poder del comprador, pero en Valparaíso muchas cafeterías ofrecen propuestas similares, como esto hace que tengan el poder que siga siendo mucho más alto de lo que es. Para terminar con el punto de los compradores, el acceso a la información es fundamental, ya que plataformas como Google Maps, TripAdvisor y redes sociales permiten comparar precios, calidad y experiencias, aparte de dar opiniones fácilmente, aumentando las exigencias de cada cliente. La relevancia de los canales de distribución anclado
relacionado directamente a lo anterior, tiene dos situaciones principales: los deliveries y redes sociales, que son clave para atraer clientes, y una cafetería que no está en estos canales, a pesar de poder surgir, pierde competitividad entre las demás. En el análisis de la industria pudimos darnos cuenta que las barreras de entrada no son tan altas, no son tan exigentes, y las barreras de salida son bastante bajas, lo cual hace da un atractivo económico bajo, pero no menos competitivo, ya que la rivalidad entre los competidores es demasiado alta y le da más poder a los compradores que a los proveedores, además de tener la disponibilidad de sustitutos bastante alta, lo cual lo hace menos, le quita un poco de atractivo a esta industria. Para la mejor forma de diferenciarse entre los competidores fuertemente es a través de los enfoques culturales y o de la calidad del café. Otra fuente de aprovechamiento serían los fomentos gubernamentales que optimizan las gestiones y elevan el estándar operativo de cada cafetería. Como análisis del entorno nos pudimos dar cuenta de distintos factores que afectan en esto. Uno sería el factor político, que si bien el gobierno tiene programas y fondos que ayudan a las pymes y negocios emergentes, la inestabilidad política de nivel país genera retraso en el aprovechamiento de dichos programas. Otro sería los factores económicos, que debido a la alta competitividad entre los negocios y las exigencias de cada uno, los competidores son sensibles a las variaciones de precio y los costos, por lo cual lo hace mucho menos rentable cada negocio. Otro factor importante serían los socioculturales, que Valparaíso, al ser un territorio considerado patrimonio de la humanidad, tiene un atractivo distinto en cada zona, independiente de la temática o calidad del café, lo que permite elevar un poco los precios que se puedan dar dependiendo de la zona en la que se encuentre y los atractivos históricos que pueda tener cada uno. Otros factores son los tecnológicos, que aparte de ser esenciales medios como las aplicaciones de delivery o las redes sociales, aún es posible, aunque en menor medida, mantener un porcentaje de ventas estable sin anclarse a estas opciones de avances tecnológicos. Otro factor sería lo ecológico o ambientales, que en este mismo, que no son un estándar obligatorio en todos los recintos gastronómicos, pero sí otorgan ventajas competitivas, que poco a poco incorporen medidas sostenibles como la gestión de desechos lo cual, que en corto plazo, más que considerarse una decisión como ventaja competitiva, se va a convertir en un estándar obligatorio de todos los recintos gastronómicos. Y por último, los factores legales, ya que si bien son obligatorios y necesarios las autorizaciones sanitarias, patentes comerciales y otros trámites burocráticos, tienen un alto costo para como sacarlos o optar a ellos. Entonces, esto es considerado un alto porcentaje del capital de inicio de cualquier cafetería. Como conclusión pudimos llegar a que Valparaíso se ha consolidado como un destino gastronómico en la región, donde las cafeterías ocupan un lugar estratégico, reflejando tendencias globales como el consumo de café de especialidad, experiencias personalizadas y sostenibilidad. A pesar de este contexto favorable, la evolución de la industria mediante las 5 fuerzas de Michael Porter revela una baja atractividad general para negocios que no logran diferenciarse. Esto se debe a una intensa rivalidad entre competidores, un alto poder de bajo costo de cambio y una amenaza significativa de los en casa, cuyo precio es considerablemente menor al de un café en una establecida. En consecuencia de todo esto, la diferencia se establece como el factor crucial de supervivencia y rentabilidad, el éxito y la posibilidad de mitigar la alta amenaza. La cafetería logra explotar la fuerte identidad cultural y turística de Valparaíso, ofreciendo cafés de especialidad, ambientes culturales y experiencias únicas. Una alta diferenciación es la única herramienta que permite reducir el poder del comprador
y justificar el precio que superen el bajo alternativas domésticas existentes. Muchas gracias.